Muy bien, a partir de este momento vamos a iniciar con la grabación de la sesión número 27 de la Torah verso por verso. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, con el título Los querubines y la espada. Vamos a hablar de los guardianes del camino al árbol de las vidas. Vamos ahora. Amado Señor, te damos gracias por tu bendito amor, por tu plan de redención que hoy lo vamos a entender más y por entender que tú no eres Santa Claus, eres Dios. No eres un Dios que la religión ha creado, no eres un Dios que yo mismo he creado, eres el Dios que revela la Biblia, un Dios amoroso, pero al mismo tiempo también justo. En ti no hay ninguna injusticia, no hay corrupción. Y por eso es que confiamos en ti. Ayúdanos a no ser corruptos, a no ser engañadores, a no transgredir tus mandamientos y a entender que cuando nos portamos mal hay límites e incluso tú nos puedes poner en disciplina, como has hecho con Adán y su mujer. Ayúdanos a entender que ese Dios, que tú, Dios, que tú eres nuestro Dios y que eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Gracias, Padre. Gracias que en este 2025 eres el mismo Dios, misericordioso. Ayúdanos a entender todo esto por tu Espíritu. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos amén, amén y amén. Cada vez que estudiamos más la Escritura, realmente puedes conocer a Dios eh, como más claramente. Nunca vamos a poder realmente conocer a Dios plenamente, pero podemos avanzar en el conocimiento de Él poquito a poquito para verlo mejor cada día. Me explico, es importante conocer a Dios porque cuanto más conoces a Dios, más te vas a dar cuenta de cuánto lo necesitas. Es como cuando alguien por primera vez prueba el agua cuando está en un desierto. Prueba una gota de agua y no, y él ese momento seguramente podría tomar cualquier líquido por causa de que el cuerpo pide un líquido. Pero cuando uno entiende que es agua, uno va a buscar agua. Y eso es lo que queremos encontrar en Dios, esa fuente inagotable. Así que hoy vamos a entender un poquito más de este Dios que habla la Biblia, pero tenemos que alejarnos del Dios que ha sido desfigurado a través de teólogos, a través de la religión, a través de habernos olvidado de los eh, conceptos hebreos, porque los conceptos hebreos en realidad nos revelan la verdad eh, vamos a decir, sin tendencias de quién es Dios. Es por eso que tenemos que aprender la Biblia en el contexto en el cual fue escrito, en el contexto original. ¿Ok? De eso vamos a hablar y hoy justamente vamos a terminar con el capítulo 3 de Génesis. Repito a los que están escuchando por YouTube y por otros medios que hoy va a ser la última clase de Génesis como tal. La siguiente semana vamos a hacer un repaso con pura preguntas y respuestas del capítulo 1, 2 y 3 para cerrar bien estos tres temas. La siguiente semana, después de la que viene, vamos a ya entrar a las festividades bíblicas. Es más, la siguiente semana ya voy a hablar un poquito de las festividades bíblicas, pero me gustaría cerrar bien Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y después de las festividades bíblicas, donde vamos a dar una serie de temas en relación a las festividades bíblicas, vamos a retomar Génesis capítulo 4. No se pierda capítulo 4, donde comienza la historia del hombre después del pecado. Y ahí vamos a ver al primer ser humano castigado sin redención, que es Caín. No se pierda esa historia, eso está tremendo. ¿Ok? Bueno, entonces hoy estamos en la sesión número 27. Hemos dividido el capítulo 3 de Génesis en cuatro partes. Y en la última parte habla de la expulsión y el inicio del primer exilio. ¿Ok? Hoy estamos con los querubines y la espada. Ya de entrada les pregunto, les anticipo que hoy vamos a hablar un poquito sobre los ángeles o los seres celestiales. Y seguramente cada uno de nosotros tiene algún concepto de los seres celestiales, pero hoy vamos a aterrizar un poquito esos conceptos. No vamos a entrar en todo lo que es la angeología como tal, pero vamos a hablar solamente de una jerarquía de los seres celestiales que están en el lado de la luz, porque también hay seres celestiales que están en el lado
de las tinieblas. Y hoy no vamos a hablar de ese tema, ¿ok? Nada más vamos a entender quiénes son estos querubines que menciona Génesis capítulo 3, ¿ok? Entonces, vamos adelante. El versículo que vamos a escudriñar el día de hoy, leído en la Reina Valera, Génesis 3:24, dice así. Así que abra sus Biblias y ponga, es decir, abra también su cuaderno de notas y tenga su lapicero en la mano para hacer preguntas. Es importante hacer preguntas, ¿ok? Dice así, Génesis 3:24, Reina Valera, la versión, dice así. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, que dice en una versión interlineal, no en todas, pero en la mayoría dice así, ¿ok? Tú puedes escoger la versión interlineal que tú quieras. Ya te había enseñado la anterior vez, nada más pon en Google Génesis 3:24, Biblia interlineal y te va a salir una de las versiones. Hay varias, no hay solo una. Lo bueno es que las interlineales no tienen tendencias. No tienen tendencias. No son bautistas, no son católicas, no son evangélicas, no, no son. Son simplemente la traducción del idioma original lo más posiblemente fiel al idioma, en este caso el español. También hay en inglés, hay mucho más en inglés. Pero dice así la Biblia interlineal de Génesis 3:24. Dice, en el anterior está usando echó, pero aquí dice, y expulsó al Adán. Al Adán quiere decir al hombre y la mujer, e hizo habitar al oriente del jardín del Edén a los querubín y a la hoja de la espada, la que gira para guardar el camino del árbol de las vidas. Esto es lo que dice Génesis 3:24 en una Biblia interlineal. ¿Estamos bien? Bueno, la anterior semana habíamos hablado que esto de expulsión implica un exilio, es decir, el primer exilio se registra en Génesis 3:24, cuando Adán y su mujer son echados fuera del Edén. La palabra exilio, nada más para entrar en contexto, es de la palabra hebrea galut, que quiere decir expulsión, desarraigo, también exilio como tal. Este exilio es prácticamente ser sacado fuera de la presencia de Dios y de su propósito. Entendamos eso. Nosotros en este momento estamos en un exilio. ¿Cuál es el exilio en el cual tú estás? Va a depender, escúchame bien esto, de que Dios te hable o no te hable. Generalmente Dios nos habla en todos los exilios, escuche bien esto, pero una palabra específica para ti va a depender en qué exilio estás. Te explico. La Biblia registra varios exilios. En la Biblia hay más de 9 exilios. Yo estoy poniendo 9 nada más como una correlación. O sea, hay 9 expulsiones o 9 divorcios o 9 separaciones o 9 puntos importantes en los cuales Dios tuvo que prácticamente sacar al hombre de un lugar. En este caso, el primer exilio es el de Adán y Eva. Recuerden la expulsión del jardín del Edén hacia afuera, es decir, hacia afuera del Edén. Entonces, este es el primer exilio, ¿ok? Ahora, el segundo exilio es con Caín, que él fue expulsado de la presencia de Dios, pero sin retorno. Habíamos dicho que este exilio no se lo deseamos a nadie. Y él fue el único y el primer ser humano expulsado de esa manera. No sé si ha habido otro más o si hay otros más, pero la Biblia registra a Caín como el primer exiliado sin retorno. Vamos a aprender de eso en Génesis 4, un poco más. Y luego el diluvio, que es una forma de exilio cuando Dios restaura, elimina toda la humanidad, ¿ok? Y restaura a toda la humanidad a partir de 8. Y así sucesivamente vienen los siguientes exilios, hasta que llegamos al exilio número 8, en el cual estamos. Sin embargo, no tenemos que quedarnos en el exilio de Roma. Esto yo lo repetí la anterior vez y me encantaría que hoy lo tengas muy grabado en tu mente. Estar en el exilio romano es peligroso, porque en este exilio prácticamente vas a escuchar de un Dios que ha formado Roma, es decir, que ha formado la teología. Y aquí todos estamos de una u otra forma afectados.
Nosotros, por ejemplo, todavía en nuestras mentes tenemos algo del exilio de Roma, es decir, algo de la influencia de Roma. Por más que estés viviendo en Israel, por más que estés hablando hebreo, por más que hagas todas las cosas que hacen los judíos, todavía hay influencia de Roma aún en el judaísmo. ¿Ok? El asunto es que en nuestra mente, o sea, es decir, en nuestro corazón, cada vez sea menor la influencia de Roma. No creo que podamos sacar completamente a Roma, porque Roma es una mezcla y nosotros todavía no somos expertos en descubrir lo que es puro y lo que es mezclado, porque ya estamos 6000 años en la Tierra y recién estamos despertando hace menos de 50 años. Escuche bien esto, lo que está pasando con la humanidad. O sea, el hombre ha vivido en la mezcla por muchos años. En el año 325 es donde todo se mezcló con Constantino y son más de 1700 años que hemos vivido prácticamente diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y seguimos todavía en eso. Sin embargo, tenemos que tener eh, enfoque en desarrollar una mejor habilidad cada vez más para salir de Roma. Necesitamos salir de Roma. Y no estoy hablando geográficamente, estoy hablando ideológicamente, intelectualmente. Tu fe no tiene que estar fundamentada en la teología greco-romana. La teología greco-romana normalmente tiene algunas características. Una de ellas es, por ejemplo, que el sábado ha sido cambiado por el domingo. Eso es estar en el exilio de Roma. Y no es fácil discernir eso si estás en Roma, o sea, si tu teología es romana. Ahí realmente necesitas orar a Dios y que Él te abra los ojos. Eso no lo puede hacer el hombre. Ni aunque hagamos debates y ganemos los debates con que es el día sábado, no te podemos abrir los ojos. Porque el que quiere no creer, no va a creer. Dice la Biblia, el que quiere ser malo, ok, siga siendo malo. Pero el que quiere ser bueno, eso es diferente. Ahí es donde Dios te da un empujón. Pero si sigues en Roma, no esperes ese empujón. Dios va a esperar que tú reacciones. Así como clamó la familia de Moisés en Egipto, Dios va a escuchar a esa familia y te va a sacar de ahí, te va a sacar de ahí. Pero si estás acomodado en Egipto o en Roma o en Babilonia y tú dices, no, no hay problema, y no lees la Biblia más todavía, ahí no te va a sacar Dios hasta que tú te des cuenta que no es el lugar en el cual Dios quiere tenerte. ¿De dónde si Dios te saca del exilio romano, hacia dónde te lleva? Hacia el último exilio, que es el exilio de la esperanza, donde esperamos la restauración de nuestro cuerpo. Ya no, ya tú no estás en el lío de que realmente se guardan mandamientos o no se guardan mandamientos. Ya no estás en la doctrina de que ahora vivimos en la gracia y antes era el tiempo de la ley. Ya pasaste esa escuela básica. Esos problemas que son, diríamos, elementales, básicos. Solamente necesitas abrir la Biblia para entender que todas esas doctrinas son mezcladas. No es que son malas completamente, pero son mezcla entre lo bueno y lo malo, y Dios no usa las mezclas. Pero cuando ya entiendes esto, ya no te importan esos detalles, ya no estás en la pelea de que se dice Yahshua, Yeshua o Jesús, ya no tienes esos problemas. Ahora ya estás en la redención final, que es la restauración de tu templo, cuerpo. Ya no estás esperando ganar debates, tú ya estás tratando de tener un carácter que tenga un cuerpo donde la presencia de Dios habite. Leamos Romanos 8, 22 y 23. Esta es la esperanza que tú y yo tendríamos que tener, y lo estoy repitiendo de la anterior semana porque es sumamente importante para entender lo que viene. Dice así, Romanos 8, 22, dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, o sea, no solamente las plantas, no solamente las montañas, no solamente los animales, no solamente la creación está clamando el retorno, sino también nosotros mismos, nuestros cuerpos mismos, que tenemos, dice, las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos. Gemimos quiere decir clamamos interiormente, en nuestro interior, dice justamente, aguardando que ansiosamente la nueva revelación romana, de la teología romana. No, ya no estamos en eso. Ya no nos interesa cualquier autor o libro que no tenga Torá.
Ya no estamos en eso. Antes yo estaba atrás de el último libro de tal autor cristiano. Ya no. Ahora quiero la revelación del Espíritu de Dios para mi vida. Eso es lo que estoy esperando. Entonces dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la que es la redención de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza en la cual tú y yo tendríamos que estar. Espero que Roma ya no afecte tu vida, porque si Roma sigue afectando tu vida, todavía estás, diríamos, en un asunto universitario, estás todavía en el preuniversitario, ni siquiera estás en primer semestre. Ya en primer semestre donde vas a empezar cultura bíblica, vas a empezar muchas otras cosas. Sal del primer semestre, ¿ok? Para entrar de una vez. Sal del, ¿cómo se llama? Del preuniversitario para entrar al primer semestre. Luego el siguiente, entra ya en la carrera. No estés en la digo, no estés en la salida y la salida dando vueltas toda tu vida en la salida. No, avanza, avanza la carrera. Como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso es. Así que para entender exilio, habíamos hablado que esta palabra justamente habla justamente de ser expulsados. Y cuando ya hablamos de esta expulsión a más detalle, nos damos cuenta que tiene una conexión no solamente con un sacarte fuera, sino con un divorcio espiritual. Eso habíamos hablado la anterior semana. Entonces, cuando hablamos de exilio, estamos hablando de dos temas. Un asunto geográfico, que es sacarte de un lugar a otro, y un asunto espiritual. No, no me gusta llamar espiritual, sino un asunto de presencia. Ya no estás en la presencia directa de Dios, porque hay un divorcio espiritual. Por ejemplo, ¿quién aguantaría que, por ejemplo, su esposo o su esposa es infiel y le diría al hombre, bueno, quédate en casa todavía hasta que arreglemos, hasta que tu corazón se arregle? No, yo hablé con mi esposa esta mañana en nuestra oración y le digo, ¿qué harías si pasa esto? Ah, no, ella me dice directo, te saco fuera. Así, claro, así tiene que ser, ¿me explico? No podemos estar tolerando y negociando con el pecado. No se puede, ni Dios lo hace. Si apenas tú entendiste y tienes pruebas de que hay infidelidad conyugal, ¿qué tienes que hacer? Ya no podemos vivir bajo el mismo techo, lo siento. Has roto el pacto, tiene que haber una lección. ¿Me explico? O sea, no seas más bueno que Dios y no toleres la infidelidad. Y Dios no toleró la infidelidad. ¿Me explico? Entonces, eso es exilio. Eso es exilio. Te lo quise decir así como para que entendamos ahora lo que viene. Porque aquí vamos a ampliar un poco más. Porque Génesis 3:24, que es el versículo que estamos estudiando, dice, y expulsó al Adán. Es otra palabra diferente a exilio, pero habla de lo mismo, nada más que cuando lo ves en el hebreo ya te vas a dar cuenta. La anterior hablaba justamente de lo que es una separación física, pero aquí habla un poquito más claramente de lo que realmente está sucediendo. En este caso, la palabra expulsó o echó es la palabra hebrea Vayegaresh o garash, que viene de la raíz garash, que significa desalojar, despedir, destierro o también exilio. Nada más que usa otra palabra porque aquí está hablando de algo más que tiene que ver con el repudio, que está conectado con lo que es el divorcio. Prácticamente es lo mismo, pero quería resaltar que se entienda bien este tema, porque eso está conectado con una ruptura de la relación de pacto con el Señor. Hay una ruptura. Y aquí es donde Dios tiene que repudiarte. Porque si Él no te repudia, es lo mismo que les dije con el ejemplo, como una persona que ha sido, vamos a decir, hallada en el mismo acto de la infidelidad y su esposa o su esposo felizmente lo recibe. Eso estaría desfigurando la figura familiar, la figura de protección. Tú no puedes tolerar la infidelidad, tienes que hacer algo. Y no te estoy diciendo directamente divorcio, tienes que confrontar y dependiendo la actitud, tienes que decir como Yeshua le dijo a la mujer que fue encontrada en el mismo acto de infidelidad o de adulterio o de fornicación, le dijo, vete y no peques más. Yo no te voy a acusar, pero deja de ser infiel. Entonces, cuando hay ese cambio, de pronto hay una restauración, pero primero tiene que haber una
ruptura. Me explico, no es que hay, o sea, es decir, tiene que haber una cosa clara, quiero decirte, tiene que haber una amenaza de que el pacto se rompió si no haces algo. Si ves la actitud que cambia de esta persona, pues ya estamos mejor. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que entendamos lo que significa esta expulsión, porque ahora esta expulsión, este repudio, también implica algo que tiene que ver con la separación de la presencia de Dios hacia un lugar donde no habita directamente la presencia de Dios. A esto se le llama también muerte, muerte. Entonces, ¿qué significa eso? Más o menos es esta figura que te estoy mostrando aquí. Imagínate que este es un árbol, y esto es como para niños. Este árbol tiene todas sus ramas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un divorcio. Entonces, una rama fue infiel y Dios lo que va a hacer es cortar esta rama, expulsarla. ¿Qué pasa con esta rama? Va a estar verde, pero ¿hasta cuándo? Solo por un corto tiempo. ¿Cuál es el destino de esta plantita? La muerte, la muerte. ¿Qué es lo que quiere Dios rescatar? ¿Quiere rescatar a la plantita como tal? No. Lo que el Señor quiere rescatar es el alma de la plantita, ¿ok? A Dios no le interesan las hojas, quiero decir, no le interesa tu carne, a Él le interesa lo que realmente eres. Tú eres, llevas el ADN de este árbol y Dios quiere restaurar ese ADN y Él puede darte vida, pero primero tienes que entender que tu destino es la muerte. Cuando entiendes que tu destino es la muerte, ahí Dios te ayuda. Porque dice que para nosotros el morir es ganancia. Ahí es cuando ganamos, cuando entendemos que estamos muertos en delitos y pecados y queremos teshuvah, queremos arrepentimiento, queremos la restauración, es cuando Dios comienza a revivirnos. Y ese es el trabajo que tiene que hacer. Pero mientras tú no te des cuenta de eso, eres como una rama cortada y su destino es la muerte. Y lo peor de todo es que cuando mueres y no tienes la salvación de Cristo, te espera la muerte segunda. De esa no queremos tener. ¿Ok? Es mejor morir porque el cuerpo va a morir. Esta plantita está destinada a morir, pero morir con Yeshua, morir con la esperanza de la restauración del cuerpo. Ahora, ¿entienden por qué he explicado anteriormente eso? Es eso lo que me gustaría que entendamos. Nosotros ya no podemos vivir como ramas tiradas en el piso. Nosotros tenemos que vivir como ramas en transformación. Nuestro cuerpo se está desgastando, pero nuestro ADN, es decir, quienes verdaderamente somos, se está renovando día a día hasta que venga Yeshua y nos dé cuerpos gloriosos. ¿Estás en ese nivel? Tendrías que ya no estar en la religión, porque la religión todavía está esperando darte alas para que vueles por los cielos, y no es ni siquiera el destino al cual estamos volviendo. Estamos volviendo al Edén, a la nueva Jerusalén, lo dice el Apocalipsis. Entonces, a esto me refería con ampliarte un poquito más este término y lo expulsó. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Bueno, vamos a la siguiente parte entonces, y expulsó al Adán. Eso es todo lo que quería explicar en esta parte. O sea, Dios cortó a Adán y Eva de su fuente directa de alimentación. Ahora ellos tenían que experimentar la soledad. ¿Y en cuánto tiempo iba a morir Adán? En ese mismo día. ¿Cuántos años vivió Adán? 935 años. Para Dios, 1000 años es como un día. O sea, realmente Adán y su mujer no pasaron de un día en el tiempo de Dios. Me explico, no pasaron de un día. Tal como Dios dijo, se cumplió. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente parte. Siguiente versículo, o digo, siguiente parte del versículo de Éxodo, de Génesis 3:24, dice, y expulsó a Adán. Ahora nos vamos a concentrar en la parte roja que dice, e hizo habitar al oriente del jardín del Edén a los querubín y a la hoja de la espada, la que gira. ¿Ok? Estamos en esta parte. Ahora vamos a hablar de los querubines. ¿Y quiénes saben quiénes son los querubines en la Biblia? ¿Alguien sabe? A ver, podrías poner en el chat. ¿Quiénes son los querubines? ¿Es lo mismo que los ángeles? ¿Es lo mismo que los arcángeles? ¿Es lo mismo que los serafines? ¿Quiénes son los querubines? A ver, estudiantes de la palabra, ¿quiénes son los querubines? Querubines en la Biblia. Vamos a encontrar a los querubines.
Hay imágenes que se hablan de los querubines un montón. No sé si tú viste algunas imágenes, te las voy a poner en este momento aquí en el mismo chat. Aquí creo que están. Permítame, vamos a poner una imagen. ¿Vieron esta imagen alguna vez? Cuando preguntan, ¿y quiénes son los querubines? Normalmente tú le preguntas al Google y te va a salir esta imagen. ¿Vieron esta imagen alguna vez? Te va a salir esta imagen. Entonces, a ver, veamos respuestas. Dice, aquí hay algunos. Son ángeles guardianes. Muy bien, ya, ya sabe, Lisita. Ángeles protectores. Wow, muy bien también, Jos y Avi. Muy bien. Estas imágenes que vemos acá es teología greco-romana. ¿Ok? Esto fue este cuadrito de acá, que yo he sido criado pensando que los ángeles eran así. No sé si tú también. Y yo pensé que Los Ángeles era a mi hermano menor, Alex, le decían, hasta una vez lo disfrazaron, o varias veces lo disfrazaron de ángel, porque esta era la imagen que teníamos y justamente fue Rafael de Urbín, que fue el que hizo este dibujo famoso. Si tú pones en Google qué son los querubines, pues te van a dar unas imágenes así como de niños bien guapetones, gorditos, que están ahí con alitas y todo eso. Pero bueno, esto es teología greco-romana, ¿ok? Entonces estoy muy alejado de lo que dice la Biblia, así que ya quiero ir descartando muchas de las cosas que nos han enseñado en la teología grecorromana o la teología sin Torá, para que no se repita tanto Roma. Entonces, esto que ves acá no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice diferente de los querubines. Y pues veamos un poquito qué son los querubines. Pues en hebreo la palabra querub es en realidad justamente el singular de la palabra querubín, que es plural. Recuerde, cuando añadimos un in en una palabra hebrea, por ejemplo, ben es hijo y benim es plural, son hijos, entonces es ahí donde tú te das cuenta que está hablando de muchos, o sea, mínimo dos. Entonces, estos querubín son seres celestiales, guardianes de la gloria de Dios, ¿ok? O de la presencia de Dios. Estos son los guardianes. Entonces, lo vamos a explicar de tres maneras. Número uno, los querubines son guardianes del Edén. Es la primera vez que aparecen los querubines como tal, puestos por Dios para guardar que el camino al árbol de la vida. Entonces ya estamos entendiendo un poquito más quiénes son los querubines. O sea, no son ángeles normales, son guardianes con un propósito. También los querubines estaban en el arca de la alianza. Si tú te acuerdas, en Éxodo 25, 18 al 22, nos dice claramente cómo deberían estar incluso las alas de estos querubines. Dice que las alas tienen que estar justamente extendidas hacia mirando hacia arriba y son ángeles, o sea, son seres celestiales protectores. Ya no quiero decir ángeles en un sentido porque son seres celestiales y los ángeles como tal son mensajeros. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ellos son protectores del trono de Dios o del arca de la alianza. El arca de la alianza es donde están los tres testimonios más importantes de la historia del pueblo de Dios. Hoy no voy a hablar de ese tema, pero ahí tú lo puedes investigar un poquito más. Ellos están descritos entonces en Éxodo 25 del 18 al 22 y también en otros lugares. También los querubines son seres con figuras distintas. En Ezequiel 10 vas a encontrar esto, que dice que tienen rostro de hombre, de león, de toro, de águila, manifestando la gloria de Dios. En conclusión, ¿qué son los querubines? Entonces, son los seres celestiales encargados de guardar la santidad de Dios y custodiar el acceso a su presencia. En otras palabras, y esto para niños, un querubín o los querubines, es más apropiado decir querubines, representan la separación entre lo santo y lo profano y al mismo tiempo también representan el camino correcto hacia retornar a Dios. O sea, no hay otro camino. Tienes que pasar por la revisión de los querubines, ¿ok? Si no, no vas a entrar. ¿Qué son los querubines? Ellos van a revisar algo en ti, que lo voy a decir al final. Si no tienes ese algo, no entras, no entras. Entonces, los querubines van a revisarte
Como así, no sé si has ido al aeropuerto y te has topado con los que revisan narcóticos. Te huelen los perritos. Esos son los querubines, más o menos. Son expertos en sentir. Solamente te hacen un olfatito y ya detectan algo en ti que el hombre a simple vista no lo ve. No lo ve. ¿Me explico? Perdónenme si he dado ese ejemplo y de pronto alguno dice, ¿cómo voy a comparar eso con los perritos? Pero lo digo en el sentido de la función. Son expertos en eso y estoy enseñando como para niños, como para que si un niño pregunte cuál es la diferencia entre un ángel y un querubín, pues el niño por lo menos diga, los querubines son esos que con su olfato pueden detectar qué tienes dentro de tu carterita o de tu corazón. En cambio, un ángel va a venir con un mensaje, es diferente. Entonces, esos son los querubines. ¿Me expliqué? Espero que sí. Bueno, estos atributos que también muestran la figura 2, donde tienen cara de león, cara de hombre, muestran atributos distintos de lo que Dios es. O sea, el querubín también representa los atributos de Dios, porque vas a leer en Ezequiel 10 que los querubines tienen diferentes rostros o identidades o atributos más propiamente. Entonces, los querubines, vamos a decir en palabras así más fáciles de entender, son la guardia de seguridad más cercana a Dios. En el reino de Dios existen categorías. Los más cercanos, entonces, para proteger la santidad de Dios son los querubines. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Estos son los querubines. O sea, los querubines, entonces, desechamos, no son estas figuritas que nos han enseñado a lo largo de la historia. Es más, cuéntale la verdad a tus hijos si tus hijos han recibido esta historia para que se den cuenta que no estamos tratando con ideologías religiosas, sino estamos aprendiendo del reino de Dios. Y en el reino de Dios existen categorías o si quieres jerarquías donde uno tiene que aprender a conocer para relacionarse con Dios. Los querubines van a revisar justamente para que cuando quieras entrar al árbol de la vida, tu vida huela a la presencia de Dios, huela a Yeshua, no a la mezcla. No vas a entrar si tienes ese olor a mezcla, ¿ok? Entonces, esos son los querubines. Vamos, hay más categorías de seres celestiales. Permítame mostrarle esto. Y si puedes ver esto, hay varios tipos de seres celestiales en la Biblia y te voy a mostrar dónde están los querubines. Existen los arcángeles. Existen los ángeles mensajeros, existen los querubines y existen los serafines. En este cuadro puedes ver cada uno con su función. Pregunto así a todos, ¿hay algún otro nombre más? ¿Cuántos ángeles con nombre o arcángeles con nombre se mencionan en toda la Biblia? A ver, algunos, ¿quiénes saben? ¿Cuántos ángeles con nombres se mencionan en toda la Biblia? ¿Cuántos ángeles se mencionan con nombre? Obvio, nombre y apellido, no, nombre nada más, en toda la Biblia. ¿Hay alguien puso, Agustín, Rafael? ¿En qué parte de la Biblia está? Pues te diré que no existe Rafael. En la Biblia, en los 66 libros no está Rafael, pero sí es verdad que es un ángel. Y ya te digo dónde está en un momentito. ¿Alguien más sabe cuántos nombres de ángeles con nombre están registrados en la Biblia? Pregunta para todos. ¿Cuántos nombres de ángel están registrados en la Biblia? De hecho, los querubines no tienen nombre, pero sí los ángeles y los arcángeles. Hay un ángel, perdón, dos mencionados, dos seres celestiales que están con nombre en la Biblia. Son nada más dos, no existen más. Es Miguel, que es un guerrero defensor del pueblo de Dios. Miguel es el que se enfrenta a 185,000 y los derriba de un solo sopetón. Y Gabriel, que es un mensajero. Él es un mensajero, ¿ok? Gabriel. Exactamente. Gracias, Agustín. Oh, ahí pusiste. ¿Dónde está Rafael? Rafael está en los deuterocanónicos. Rafael es un ángel. Esto que he puesto en azul son los libros deuterocanónicos. Es decir, Rafael está en Tobías 7, 8 y 12, 15. Hay otro ángel y arcángel que es Uriel, que Uriel quiere decir la luz que guía o guía en visión. Está en Enoc, primera Enoc. Luego el ángel Sariel y el ángel Suriel están también en la Biblia de los deuterocanónicos. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Para que entendamos un poco más que lo que tú ves ahorita en la Biblia
No es todo lo que Dios te va a revelar, existe mucho más, pero con esto que muestra la Biblia ya es suficiente. ¿Ok? No necesitas ir a los deuterocanónicos, concéntrate, te he mostrado nada más para que no estés rompiéndote la cabeza para ver de dónde sale Uriel, de dónde sale Rafael. Entonces, nada más hay dos nombres que es lo que he encontrado que la Biblia menciona, Miguel y Gabriel. Benditos estos dos nombres, Miguel y Gabriel. ¿Qué nombres? Oremos que si alguien conoce a un Miguel o a un Gabriel, y justamente conocemos mis sobrinos Gabriel, mis dos sobrinos, Miguel y Gabriel, que Dios dirija sus vidas, que cada uno de ustedes sean guerreros, defensores del pueblo de Dios, que es Miguel, y Gabriel, que sea un mensajero de las revelaciones y de los anuncios de la eternidad dados por Dios para nuestro pueblo. Esos son estos dos ángeles y eso proclamo en la vida de cualquiera que se llame Gabriel y Miguel. Tomen su lugar. Tomen su lugar, que este es el lugar que Dios les ha dado. ¿Ok? Bueno, esto es tremendo. Yo hubiera querido llamarme Miguel o Gabriel. Por lo menos, mi nombre es más pagano que... Pero bueno, el nombre nada más, pero mi corazón no es pagano para nada, gracias a Dios. Bueno, ahora sí. Pablo también, como saben, es un nombre que o sea, prácticamente significa pequeño, ¿no? Bueno, vamos, sigamos adelante. El nombre que más nos debe importar además es el nombre que el Señor nos va a poner cuando nos dé la piedrecita blanca. Esto entre comillas, no te preocupes del nombre que tú tienes. Nada más que si tienes el nombre de Dolores ahí, cámbiatelo. No te pongas el nombre de Dolores porque bueno, cámbiatelo, ve al registro. Aquí en Estados Unidos podemos cambiar nuestro nombre, nada más que hay que pagar creo que $300. Vas y pagas. Bueno, que te cueste $300, a que te estén todo el tiempo diciéndote Dolores. No, no, sácate ese nombre, no sé por qué te lo pusieron. Si alguien se llama Dolores, pues que ponte un segundo nombre. Bueno, es una broma, nada más. Espero que no se ofenda a nadie, espero que nadie lo vea esto como algo personal, simplemente como una especie de tratar de llamarnos algo más de acuerdo a lo que la Biblia llama. El nombre, recordemos que habla de destino, de propósito, de identidad. Entonces es lo que queremos ser, ¿ok? Vamos entonces a seguir con el versículo. E hizo habitar al oriente del jardín del Edén a los querubín y a la hoja de la espada. O sea, hay querubines, hay seres celestiales. Hemos visto que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Hay cuatro categorías. Los más cercanos a la presencia de Dios, entonces, en este caso, nos está mostrando que son los querubín, ¿ok? Bueno, ¿por qué Dios? Vamos a seguir con el versículo. ¿Por qué Dios no quitó el árbol? Si el problema era el árbol, sino que más bien puso querubines y la espada. ¿No era más fácil quitar el árbol y se acaba el lío? Pues sería como quitar el semáforo. Y uno dice, bueno, este semáforo que se pone en rojo tanto tiempo. Estamos aquí en Orlando, fuimos a Orlando la otra vez a visitar. Es increíble que en Orlando, en Chicago, en lugares así donde son ciudades grandes, los semáforos duran más tiempo. Es como que ese momento tú quisieras tener un arma, disparar al semáforo para que no se convierta en rojo porque estás apurado. Entonces, más o menos, a veces uno dice, pues mejor quitar el árbol. ¿Para qué? Poner querubines, pero no. Dios es el que hace las cosas correctas. Así que Dios no quitó el árbol de la vida porque el árbol de la vida representa su plan eterno de vida y comunión con su creación. O sea, el Señor no va a quitar ese árbol. ¿Me explicó? El Señor no va a quitar el árbol que es prácticamente, vamos a decir, un segundito, voy a cambiar esta transparencia. Su plan es lo más importante. El plan del Señor es prácticamente la esperanza que tú y yo necesitamos para poder nosotros tener, vamos a decir, acceso al árbol de la vida. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Eso es muy importante que nosotros podamos aprender. Perdónenme un segundito que se me borró mi PowerPoint, lo estoy volviendo a activar y ahora sí, nada más lo voy a organizar. Aquí se me fue una imagen que es muy importante. Permítanme. Excelente. Esta es la imagen. Ok, ahora sí. Entonces Dios no quitó el árbol de la vida, sino lo que puso es una señalización. ¿Se entendió? O sea, es lo que tú tienes en las calles.
¿Qué es lo que va a hacer Dios en vez de, por ejemplo, hay una calle llena de tráfico, llena de cosas? Dios lo que va a hacer, bueno, un ministro de Transportes lo que haría en este caso sería prácticamente poner señalización para que ya no ocurran accidentes en ese lugar. Ahora sí, voy a ir a la pantalla, permítanme, compartimos. Muy bien, ahora sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no quitó el árbol, sino que puso querubines y la espada? Entonces habíamos dicho, Dios no quitó el árbol de la vida porque representa su plan eterno de vida y comunión con la creación, con su creación. ¿Me explico? Nosotros estamos volviendo a esa restauración con Dios directamente. No tenemos una relación directa con Dios ahora. Por eso el Señor, como a niños, nos ha ido dando figuras. Y una de las figuras justamente es el árbol de la vida, que es esta imagen que tú tienes aquí en el lado derecho. No sé si se puede ver esta imagen nos va a ayudar a entender justamente, permítame si se puede ver la imagen, creo que se ve ahora, a ver, bueno, es la imagen que está en el lado derecho en mi lado derecho, espero que esté en el lado tuyo también. Pero bueno, así que en lugar de quitar, lo que hizo fue guardarlo con querubines y la espada flameante o ardiente, dice en el hebreo, dice en el, ¿cómo se llama? En la Reina Valera, espada ardiente, como una señal de que el acceso estaba cerrado. Es decir, por aquí no pasan por causa del pecado, pero también estaba reservado para la redención. Es decir, que el único que podía abrir este camino es alguien sin pecado. Y obviamente estamos hablando de Yeshua. En él o por él se abre el camino nuevamente hacia el árbol de la vida. O sea, esto que aquí tú lees, e hizo habitar al oriente del jardín del Edén a los querubines y la hoja de espada, la que gira, para que no entren al Edén, es verdad, pero se rompe, es decir, separa vamos a decir, se elimina esta inaccesibilidad por medio de Yeshua. Por eso es que Yeshua viene y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la presencia de Dios, o sea, al Padre, si no es por mí. Así que el árbol de la vida reaparece con Yeshua y se expresa mucho mejor en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. ¡Qué bendición! O sea que en Apocalipsis dice justamente eso. Dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3, dice, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Miren las características del árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán allí y sus siervos les servirán. Aquí un paréntesis. ¿Cuántos recuerdan la clase donde hemos enseñado que árbol no, no es exactamente lo que habla Génesis literalmente? No es un árbol como tal. ¿Recuerdan la clase donde hemos hablado que un árbol viene de la palabra etz y la palabra etz viene de una raíz que quiere decir consejo? Entonces, cuando tú ves un árbol en la Biblia, está hablando de una fuente de ideologías o de consejos, ¿ok? Es sabiduría misma. Entonces, cuando Adán y su mujer comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no es que es un árbol como tal, sino es una fuente de ideologías y de consejos mezclados que tienen en su fruto una mezcla entre lo bueno y lo malo. En cambio, el árbol de las vidas tiene un fruto puro, o sea, un consejo puro, un, hay sabiduría pura, sabiduría que viene de Dios. Lo que ves en el Apocalipsis, cuando estamos hablando que aquí, que de cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, está hablando de que en la eternidad o en este tiempo donde ya es el árbol de la vida, justamente en este lugar del Edén, nuevamente donde el trono de Dios está establecido y del Cordero,
dice, cada dos, o sea, habrá 12 clases de fruto dando cada mes, o sea, no va a faltar sabiduría, no va a faltar consejo, no va a faltar el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Es más, nosotros vamos a ser más sabios y no solamente sabios para conocer la ley, sabios para administrar la creación. Te voy a poner un ejemplo más sencillo, más fácil de entender. Si, por ejemplo, en este tiempo está saliendo el iPhone 17, a los que manejan iPhone, o el Galaxy S25, creo que es en los Samsung, están saliendo esos. En la eternidad, esos son como calculadoras sencillas. O sea, la tecnología de Dios, la sabiduría de Dios va más allá de los mandamientos de Dios. La sabiduría de Dios tiene que ver con todo, con los materiales, con la ciencia, con la tecnología, con todo. Así que saquemos de nuestra mente a un Dios que está todavía en el pasado, como viviendo con túnicas. La túnica también representa algo. Lo que quiero que veas es que la Biblia te está revelando algo para que entendamos los significados. Por eso aquí, árbol de la vida, te estoy recordando, entre paréntesis, lo que aprendimos en la clase del árbol es consejo. Está hablando figurativamente de lo que es consejo, usando, vamos a decir, la figura del árbol como tal. Porque un árbol tiene raíz, o sea, tiene una fuente de donde sale justamente todo el nutriente para las hojas, para el tronco, para los tallos. Justamente la sabiduría que viene de lo alto tiene su fuente y su fuente es Dios. Nosotros no podemos depender de otra fuente. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Me gustaría que entiendas, perdóneme, para que nosotros podamos entender lo que realmente Génesis nos está diciendo y el Apocalipsis nos está diciendo. Por lo tanto, lo importante aquí es ver justamente que Dios, cuando nos habla del árbol de la vida, nos está hablando de su consejo, de su sabiduría. ¿Me explico? Entonces Dios cerró el acceso directo a su presencia, a su sabiduría, a su consejo, porque Dios no le va a dar, por ejemplo, las llaves de un coche a un niño de 10 años, porque sería irresponsable del padre darle a un niño hasta que no aprenda realmente a manejar y tenga la edad correspondiente y de los exámenes correspondientes para manejar el auto. ¿Me explico? Eso es lo que Dios estaba haciendo para que se entienda. Por eso es que puso los querubines, o vamos a decir los guardianes secretos, a este acceso con una espada más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa la espada flameante en Dios. También la espada vamos a, perdón, también yendo un poquito más ampliamente a lo que estamos diciendo, después del árbol de la vida, estos querubines tenían en sus manos una espada. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿y qué es la espada? ¿Qué representa esta espada que giraba y además que era flameante, o sea, ardiente? ¿Qué representa esta espada? ¿Alguien en el chat se anima a responder? ¿Qué creen que representa esta espada que giraba de aquí para allá para no dejar que entren o para cerrar el camino, el acceso al árbol de las vidas? ¿Ok? Ahí está, ya lo dijo Agustín, la justicia de Dios, tal cual. Ambos, entonces, justamente, esta espada flameante representa el juicio y también la palabra de Dios. O sea, la espada es una representación de dos cosas. Número uno, la espada como el juicio de Dios. Esta espada, justamente que están agarrando los querubín, es la espada que muestra que el acceso al árbol de la vida estaba cerrado por causa del pecado. Con obediencia, con desobediencia se cerró y con obediencia se va a abrir. ¿Ok? Entonces, esto es lo que representa justamente la justicia de Dios. La justicia de Dios que no va a permitir que la vida eterna sea obtenida por la desobediencia. Dios te va a sacar. Tú no puedes tener un hogar hermoso si eres un mal esposo.
Me explico, o sea, no tiene sentido. Tú vas a tener un buen hogar cuando también eres un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. O sea, es una cosa integral, no es un asunto de la suerte. Ay, qué suerte tiene este que tiene un buen hogar. No, no es suerte. Es que han trabajado los dos para tener un hogar y es un hogar próspero. Y próspero no se refiere solamente a lo material, se refiere a todos los atributos de la prosperidad que tiene que ver con lo espiritual, con la salud del cuerpo, con las finanzas, con la educación, con las relaciones personales y con la mentoría. Eso es una prosperidad integral. Entonces, esta espada es el juicio de Dios. Y esto está conectado con lo que dice respecto a Yeshua cuando está juzgando a la iglesia de Pérgamo. Cuando juzga a la iglesia de Pérgamo, y a propósito aquí, ¿alguien recuerda por qué cosas fue juzgada la iglesia de Pérgamo? Si lo tienes, pon en el chat, porque esto es importante. La espada va a juzgar especialmente estas cuatro cosas que se menciona contra Pérgamo. ¿Será que tú tienes estas cuatro cosas o una de estas cuatro cosas? Si las tienes, la espada aguda de dos filos te va a cortar. Por tanto, dice, arrepiéntete, le dice el Señor, el ángel a Pérgamo, si no, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es lo que está pasando con la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Dice, arrepiéntete, o sea, hazte teshuva, porque vendré a ti pronto y pelearé contra todos aquellos que están en contra justamente con estas cuatro cosas. Voy a cruzar sus vidas con la espada de mi boca. Oh, wow, esto es fuerte. Ahí están respondiendo algunos. La inmoralidad, sí, esa es una de las cuatro cosas. Pero no es el tema, simplemente que les voy a decir de una vez. Cuando estaban peleando, es decir, cuando Pérgamo estaba siendo juzgada con la espada aguda de dos filos que estamos conectando con la espada del Edén, el juicio contra Pérgamo tenía que ver con que se arrepientan de su idolatría, de sus falsas doctrinas. ¿Recuerdan la doctrina engañosa de los nicolaitas? Esa es una doctrina horrible que Dios odia. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Tiene que ver con todas las jerarquías creadas justamente por Roma, esas jerarquías creadas por Roma, ¿ok? Y pues son cosas que ya las mismas iglesias han puesto por encima de la palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a la palabra pastor, a la palabra diácono en sí, sino me estoy refiriendo al efecto que tienen estos títulos frente a las demás personas. Es un efecto como de cobertura, es un efecto como que no puedes sobrepasar lo que te dice un pastor o un diácono. ¿Y de dónde sacan eso? En realidad tú no debes sobrepasar lo que dice la palabra de Dios, pero si ese pastor está diciendo algo que no dice la palabra de Dios, es tu obligación decirle en amor que lo que él está diciendo no va de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que tú tienes que hacer cuando hay doctrina de los nicolaitas y con amor, no como que tú eres el mejor. Pero esa doctrina, Dios la odia. Dios odia a las personas que con títulos aprovechan para poner cosas y decirte no, que ya no debemos guardar el domingo, día el sábado, porque es el domingo. Eso es parte de la doctrina de los nicolaitas. También las famosas jerarquías de coberturas y un montón de otras cosas tienen que ver con esta doctrina y Dios no quiere esto porque estas doctrinas han ido sobre o por encima de la palabra misma de Dios. Entonces, esta es una de las cuatro cosas que también hay. También tiene que ver con el asunto de que ellos hacían tropezar, los de Pérgamo hacían tropezar a los israelitas con el asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, no se trata nomás de que, bueno, yo voy a comer cualquier cosa, hermano. Te va a cruzar la espada. O sea, ten cuidado con lo que comes. Estamos relacionando lo que la espada, o sea, el juicio de Dios va a hacer, porque podemos leer, sí, es el juicio de Dios, pero ¿contra qué? Entonces estoy conectando con lo que Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo. Entonces son cuatro cosas: la idolatría, falsas doctrinas, que tiene que ver con el asunto de los nicolaitas, el hacer tropezar a los israelitas. O sea, tampoco vaya a provocar a un judío y decirle que coma cerdo. Eso es que la espada te va a cruzar y eso va a pasar con Lutero. Lutero, por ejemplo, estaba obligando a los judíos para que sean descubiertos a través de la comida. Eso es algo horrible que hizo Lutero. Y justamente tiene la imagen grabada en el templo allá en Alemania de un cerdo, y de ahí viene la imagen de la alcancía también. Hay muchas cosas que han pasado justamente en la teología grecorromana.
Bueno, estas cuatro doctrinas es justamente lo que menciona específicamente en Pérgamo, y no es que son las únicas, hay muchas cosas más, pero tengamos cuidado con la idolatría, con las falsas doctrinas o con la doctrina de los nicolaitas, con hacer tropezar a cualquier persona a través de la alimentación y con también el tema de no, y la doctrina de los nicolaitas, las falsas doctrinas más la doctrina de los nicolaitas, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado. Estoy conectando, estoy relacionando lo que la espada de Dios va a hacer. Recuerden, estos querubines lo que hacen es separar entre lo santo y lo profano. O sea, ellos no van a dejar que haya mezclas y ellos van a revisarnos porque nosotros queremos entrar al árbol de la vida, queremos estudiar la Torá. Entonces, al estudiar la Torá, que la Torá representa el árbol de la vida, tu vida va a ser revisada. Si no lo sabías, te lo estoy diciendo ahora. No es nomás abrir la Biblia y leerla así como tal. La Biblia es un libro que lleva el plan eterno de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que cuando abras su palabra, tengas respeto a ella. Y no te digo que ahora adores la Biblia y que no te sientes sobre la Biblia y que no, tampoco hagas eso. Pero cuando estudies su palabra, ten un poco de enfoque, no te distraigas, no hagas esto como si fuera cualquier libro, no es cualquier libro, es un libro que va a salvar tu vida, tu alma y la de tu familia. Apocalipsis 19:15 dice algo fuerte también, dice, de su boca, estamos hablando ya de Yeshua directamente, dice, de su boca, de la boca de Yeshua, sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él, o sea, Yeshua, las regirá con vara de hierro. ¿Ok? No sé qué ejemplo dar aquí, pero realmente aquí está hablando del milenio en cierta forma y de este tiempo. A ver, póngase a pensar, leamos de nuevo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, con punto y coma. Y las regirá, está hablando de futuro, con vara de hierro. ¿Cuándo va a regir? ¿Cuándo va a gobernar Yeshua? En el milenio. ¿Y qué está pasando ahora con las naciones como tal? O sea, si Dios está de alguna forma mirando la tierra, así como miró y encontró a Job, Dios está mirando la tierra. ¿Y qué significa la espada en sí como tal? Es la palabra directa de Dios, pero como espada, es decir, está tratando de penetrar tu corazón, tu alma, para ver si realmente si tú eres verdadero o eres falso. ¿Me explico? Y esto no lo hace con todos. El Señor lo hace con aquellos que son sus hijos, para que sus hijos seamos purificados, porque este es un asunto de separación. Espero que me esté explicando, no es un asunto de religión. En la religión estás cómodo cuando tu exterior está cómodo. En cambio, en la relación con Dios es tu interior lo que vale, también tu exterior, pero tu interior es lo más importante. La espada que sale de la boca del Mesías, por lo tanto, es el juicio divino pronunciado en su palabra durante el juicio a los creyentes y en el milenio a las naciones. O sea, ahora mismo hay un juicio de Dios en un sentido revisando tu vida, pero no va a obrar este juicio hasta que llegue el juicio final, hasta que llegue el juicio que es en Yom Kippur. Pero ahorita ya te puedes sentir como de alguna forma revisado si quieres. Estás pasando por el escáner todos los días y todos los días. Por eso el Señor lanza su misericordia. ¿Por qué creen que su misericordia sale? Ah, porque Dios es bueno. No, porque Dios está revisando y como está revisando, te dice una vez más, yo sé que has pecado, yo sé que has tenido una mala actitud, pero aquí sale mi misericordia para ti, nueva hoy. Esa es la idea. Espero que me explique un poquito mejor. Les voy a dar un ejemplo aquí. Cuando, por ejemplo, un juez condena a un ladrón, ¿qué es lo que hace? Está aplicando con su condena la justicia con la espada de la ley. O sea, la ley en este caso, el juicio es, o sea, en este caso, la ley está funcionando como una espada. Vamos con otro ejemplo. Cuando un maestro, por ejemplo, reprueba a un estudiante en la universidad por hacer trampa, ¿qué va a hacer el maestro? Va a usar la espada de la corrección, lo va a aplazar. No lo va a probar y va a decir, ay, bueno, bueno, qué pena que te encontré copiando. Entonces vas a pasar porque voy a hacer un sorteo. No, lo va a corregir, le va a decir reprobado. Esa es la espada de la corrección. ¿Se entiende qué es el juicio entonces? El juicio es cuando Dios revisa tu vida y te dice, hey, no pasas. No, 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 no pasas, no pasas. Porque si Dios fuera complaciente, como los padres complacientes que muchas veces permiten que sus hijos hasta metan drogas en sus hogares, o hasta metan cosas malas en, en sus hogares, o hasta que vean pornografía en sus hogares, a veces no se dan cuenta, sí, pero el padre tiene que revisar.
No puedes dejar a tu hijo con el celular directamente haciendo lo que él quiera. Tiene que haber la espada tuya que está revisando el celular de tu hijo, el celular de tu esposa también, de tu esposo también. Y no tienes que tener passwords, porque si no, ¿cómo va a entrar la revisión? Estoy tratando de poner esto en algo práctico para que no lo veamos como que simplemente esto está aplicado a lo que es el jardín del Edén. No, esto se aplica en tu jardín del Edén. Y la anterior semana habíamos hablado también que tú y yo tenemos que hacer un Edén en nuestros hogares. ¿Y saben qué? Este es el método de Dios. Así funcionan las cosas. ¿Acaso es malo que te revisen? ¿Acaso es malo que te revisen? Es bueno. ¿Molesta la revisión? Claro que molesta. Cada vez que, alguna vez que viajo por el aeropuerto, yo odio ese momento de la revisión. Pero yo, ¿saben por qué lo odio? Porque, bueno, a mí me cuesta sacarme mi cinturón y todo eso, porque apenas me he visto por mi situación de salud. Y lo peor de todo es que tengo implantes, tengo metales en la boca, tengo metal en el pie y tengo metal en la espalda. Entonces siempre estoy siendo investigado o me preguntan cosas más allá, pues que odio esos momentos, porque siempre hay metales en mi cuerpo. Entonces, bueno, pues ahí lo que tengo que hacer es tener paciencia, porque si no me revisara, ¿me explico? También yo estaría inseguro, porque me siento más seguro, porque si no me dejaron pasar a mí, tampoco van a dejar pasar a otra persona que de pronto está metiendo algo que me va a hacer daño a mí o a otras personas. Entonces la revisión no es agradable, pero es necesaria. Esta es la espada o el juicio de Dios que Dios puso en el Edén. ¿Se está entendiendo mejor? Ese es el juicio de Dios. Ahora, también la espada representa la palabra de Dios. Miren, lo estoy repitiendo varias veces porque así vamos a entender mejor cómo van a niños. Bueno, ahora, la espada también representa la palabra de Dios también representa la espada. La espada ahora vamos a verla como la palabra de Dios. Ahora sí, separamos juicio de Dios como tal y ahora vamos a ver la palabra de Dios. En este caso, ya no es solamente para revisarte, ahora es para ascenderte. Esto es ya diferente. Esa es la función de la espada. La espada flameante también simboliza la palabra viva y eficaz que discierne y guarda, te guarda en el camino correcto. O sea, no va a destruir el acceso, sino que te va a proteger. Eso es lo que va a hacer en este caso, ¿ok? Vamos a ver, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Miren la comparación, la relación que Dios hace con su palabra. La palabra es como un espejo. Entonces dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabiendo esto, ¿tú le ocultarías algo a Dios? Sabiendo esto, ¿tú le ocultarías algo a tu esposa? Sabiendo esto, ¿tú le ocultarías algo a tu esposo? Y me refiero a cosas que romperían tu matrimonio. ¿Me explicó? Nada, en realidad, nada debería estar oculto, pero, o sea, si hasta tu esposa te descubre, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? ¿No te parecería mejor estar bien con Dios y ascender a ese nivel cada día en tu vida? Aprobar el examen. Hoy fuiste revisado por el juicio de Dios, pero también viene la espada que hace un siguiente corte y encontró que tú eres alguien que confiesa sus pecados. Entonces, ¿qué hace la espada? Te abrió una cicatriz, digo, te abrió una herida, pero te sutura y te sutura tan bien que te asciende al otro nivel. Así poco a poco vamos creciendo y nos parecemos cada vez más a Cristo. Por eso dice Efesios 6:17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Tu ascenso está en conocer más la espada. La espada. Y la espada no está hablando de algo físico así con dos filos, sino la palabra de Dios. Eso es lo espiritual. Como dice Ezequiel, que tenemos que aprender a andar en sus mandamientos, andar en sus estatutos, caminar, ponerlos por obra. El hecho de que se movía en todas las direcciones quiere decir que no puedes esconderte, no hay ningún lugar donde puedas ir. Los 360 grados están rodeados en tu vida a través de la palabra de Dios. Frente a la palabra de Dios no hay cómo huir. Un creyente, por ejemplo, vamos a decir, vamos a aplicar esto. Un creyente, una persona que cree en Dios, dice, está con intención de robar. En su mente está, yo necesito dinero, no sé qué voy a hacer, y se le ocurre robar, ¿ok? Entonces, sí, por necesidad, digamos, ¿ok? Vamos a tratar de justificar eso.
Pero eso no es justificación, nada más te estoy dando, la tentación viene el momento y tú dices, ay Señor, ¿qué hago? No tengo para pagar la renta, no, ¿qué hago? Voy a hacer un negocio corrupto, no. Y ahí viene su espada a través del mandamiento número 8 y te dice, no robarás, confía en Dios, no robarás. Y esa palabra te corta, corta tu intención y te guarda de pecar. Esa es la espada, la palabra de Dios. Funcionando así, te asciende, te lleva más allá porque te ayuda a vencer tus tentaciones. ¿Ok? Estás en un examen, no sabes la respuesta, te pones a orar y de pronto Dios te da la respuesta. Yo soy testimonio de eso. Muchas veces he tenido respuestas solamente por confiar en Dios. Pero ahí tienes la tentación de hacer una chanchulla, se dice en español, o de engañar al profesor. No, mejor, mejor que repruebes y que tomes otro examen de nuevo. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios actúa, en este caso en la vida real, corrigiéndote, protegiéndote y mostrando el camino correcto que tú y yo tenemos que tomar en Yeshua. Entonces, esta es la espada flameante del Edén que a partir de aquí ya está disponible para toda la humanidad en un sentido de señalización, en un sentido de protección y también de juicio, todos los días juicio, en un sentido de revisión. ¿Ok? Bueno, finalmente, ¿a quién o qué representa el árbol de la vida? Y con esto ya estamos cerrando este tema. El árbol de la vida es más que simplemente un árbol. Ya les había dicho, la palabra árbol viene, y esto no es la lección de hoy, pero nada más les hago recuerdo, es la palabra etz, que quiere decir consejo. O sea, literalmente no es un árbol, es como la serpiente, literalmente no era la serpiente como tal. ¿Ok? Es justamente Satanás disfrazado. O sea, no es un problema contra las serpientes, no es un asunto de árboles, no es un asunto de la manzana o del higo, de un fruto, así un fruto agrícola. Es un asunto de consejo, de fuente, de ideología. ¿Por qué creen que está creciendo ahora tanto la ideología de género? Y también, gracias a Dios, están creciendo hombres como Agustín Laje, entre otros, que la están derribando. Y tú y yo deberíamos estar preparados también para derribar las ideologías que van contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero entonces, estas figuras que Dios utiliza es porque Dios quiere que aprendamos como niños. Es como cuando un niño tiene 2 años, ¿cómo le estás enseñando a leer? Con imágenes, con figuritas. Yo tengo mi nieto y le estamos enseñando con muchas figuritas a que reconozca colores, reconozca cosas, reconozca figuras. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Y es por eso que Dios hizo algo bien interesante aquí, justamente. Y fíjense, el árbol de la vida como tal es esto, este árbol. ¿A qué se parece este árbol que tú ves aquí? ¿A qué se parece? A ver, póngame esta figura que les muestro aquí. ¿A qué se parece esta figura aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué se llama esta figura ya en el contexto de la Biblia como tal? Exactamente, ahí alguien ya puso. Esta es la menorá. O sea, la menorá como tal es este árbol de las vidas en figura. ¿Y a quién representa la menorá? A Yeshua. ¿Y qué debería tener la menorá? Luz continua. La menorá representa también tu vida. Tú y yo somos árboles de justicia, dice la Biblia. Por eso es el Salmo que habla el Salmo. Uno dice, o sea, nosotros somos como árboles de justicia plantados junto a corrientes de río. O sea, nosotros también somos esta menorá como tal. Yo soy una fuente de consejos. De mí la gente puede comer. ¿Qué va a comer? ¿Mezclas? Espero que no. Espero que no, porque si no yo estaría condenando a mi generación para eso. Claro, tú quieres quedar bien con el hombre, entonces sigue promoviendo las doctrinas con mezcla. Y eso no te lo recomiendo, porque vas a tener que dar cuentas a la espada de Dios, a los querubines. Bueno, Éxodo 27, 20 al 21. Dice así, harás que los hijos de Israel, escucha bien esto, nuevamente repite Dios, cuidado con los hijos de Israel, o sea, cuiden, no los tienten con comida sacrificada a los ídolos. Y aquí dice, harás con los hijos de Israel, o sea, con los que han cruzado del paganismo hacia el reino, dice, te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas de la menorá en el tabernáculo de reunión. No dice menorá, pero es la menorá. Eso está más atrás. Pero es lo que es el árbol de la vida como tal.
Por eso dice Yeshua en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué fue preservado con los querubines? El camino al árbol de la vida. ¿Y quién es quién es el árbol de la vida? Es Yeshua. ¿Y quién es el camino? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Edén si no es por mí. Nadie viene al árbol de la vida si no es por mí. ¿Se dan cuenta las conexiones tremendas que hay? Miren, amados hermanos, hay mucho más que hablar. No les estoy hablando de lo que es el tabernáculo con el velo ahí, con los querubines, dos querubines en el velo, protegiendo el lugar santísimo. Y justamente cuando Yeshua fue cruzado con la espada, crucificado en el madero, se rompe el velo y ahora tenemos acceso. De eso vamos a hablar en un futuro. Nada más hoy les dejo con esta pequeña, con este pequeño pensamiento. Gracias a Yeshua, tú puedes cruzar por la revisión de los querubines. Recuerda los querubines, como esos perritos que están revisando solamente con su olfato y ya saben que algo está mal en ti. Ni siquiera necesitan tocarte, solo necesitan olerte. ¿Te ha sucedido eso? Que de pronto tu esposa se acerca a ti y actúa como un querubín y te dice, tú has estado tomando, tú has estado bebiendo alcohol. Eso ya está es fácil de descubrir. Pero ¿qué tal si el olfato de tu esposa se desarrolla más y te dice, tú has estado en adulterio? Uf, ¿saben quién hace eso? El Espíritu de Dios. Así que viene la espada de su palabra y te confronta y tú antes de pecar, ya eres aprobado. Y tú dices, Señor, voy a vencer como lo hizo José en Egipto. ¿Qué hizo José en Egipto? ¿Cómo reaccionó? La espada para él es que él se mantuvo, escuche bien esto, huyendo, se mantuvo escapando. Claro, uno diría, pues es un cobarde. No, él fue sabio. Él fue muy sabio, hermanos, muy sabio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, ser sabios. Nosotros tenemos que aprender a escapar y nosotros tenemos que aprender a desarrollar, perdónenme que diga así, el olfato de querubines con nuestros hijos. Creo que las esposas desarrollaron mejor eso. Ya ven al hijo, lo sienten, dicen, este ya estaba en pleitos, ya estaba en problemas. Pues nada más para que esto sea claro, Dios hace eso con nosotros y su misericordia es revelada a nuestras vidas. Que nosotros no pensemos que podemos ocultarnos o escaparnos de Dios. Así que, amados hermanos, Génesis 3:24 es más allá de lo que leemos simplemente en esas letras o en ese pasaje que vemos. Nos habla de una conexión tremenda con lo que realmente es la espada y con lo que es Yeshua, como el árbol de vida. Hasta aquí llega la grabación de este estudio. Hay mucho más, pero creo que con esto es suficiente por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y pues oramos. Oramos para que su bendición esté con nosotros. Amado Señor, te pido que tú nos dirijas cada día más, Señor, y que nosotros podamos ser purificados para que cuando seamos revisados por estos querubines, Señor, en un figurativo te hablo, Señor, nosotros no tengamos ese olor a pecado, ese olor a engaño, ese olor a vida doble, ese olor a hipocresía, ese olor a ingratitud, sino que tengamos ese olor fragante de un hombre íntegro, de un hombre que lucha en sus tentaciones y sabe huir cuando tiene que huir. Lucha en secreto y en secreto también aprendió a vencer huyendo. Ayúdanos, Señor, a todos los varones y a todas las mujeres, Señor, a entender que tu espada es una expresión del amor, así como son los semáforos o los docentes que corrigen los exámenes. Ayúdanos, Señor, a entender que tu camino es el mejor. Es difícil, pero más difícil es vivir sin tu camino. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y escoger el camino correcto. Gracias, Padre, por devolvernos el acceso al árbol de la vida a través de la herida en el costado de Yeshua y el rompimiento de las cortinas del templo, del velo del templo que se partió de arriba hacia abajo. Gracias, Señor, por ese milagro que ya lo podemos disfrutar ahora porque tenemos acceso a tu Torah, al árbol de la vida. Ayúdanos, Señor,
Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.